¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en una bitácora antropológica más. Esta es la bitácora antropológica 19. Tenemos un invitado especial que nos viene a platicar de algo muy interesante, pues, que es sobre la imaginación de la ciudad. Y más allá también de la imaginación de la ciudad, es cómo construimos epistemológicamente, teóricamente, con imaginación, los objetos de estudio en sociología. Tenemos con nosotros a Eric Serna, recién graduado, recién titulado como doctor. Y bueno, pues bienvenido, Eric. Eric, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, buenos días, buenas noches, Oye, dependiendo Eric, del horario en que vean esta sí. cápsula. ¿Por qué no te presentas con la gente que nos está escuchando y viendo, Eric, por favor, para que Claro sepan que sí. qué onda? Pues bueno, mi nombre es Eric Serna Luna, soy licenciado en Sociología, maestro y doctor en Estudios Urbanos por el Colegio de México. Eh, pues digamos que mis líneas de trabajo tienen mucho que ver con la cuestión popular en la ciudad, la religiosidad popular, de los jóvenes hacia San Judas Tadeo, el comercio popular en el metro y en otros espacios urbanos, y la capoeira también, alguna reflexión antropológica y sociohistórica, política sobre la práctica de la capoeira en el mundo. Entonces, Bien, Eric. eso es más o menos a lo que nos dedicamos, Said. Ahora, bueno, pues fíjate que el metro a mí me da la impresión, no sé, que te permite hablar como de muchísimas metáforas de lo que es la ciudad. Por ahí tu trabajo de tesis o del doctorado es bastante interesante, pues, porque nos muestra, digamos, esta parte metafórica que te decía de que es la ciudad, en el sentido de lo que es, qué está pasando abajo de la ciudad, cómo se gobierna la ciudad desde abajo, a partir de qué se gobierna la ciudad y sobre todo del elemento del poder en no sé, en estos sectores populares, en estos elementos que construyen el metro como más allá de un medio de transporte, pues como una ciudad subterránea, ¿no, Eric? ¿Cómo piensas que comienza, Eric, el, el objeto de estudio de la sociología? O en lo social más bien, no específicamente la sociología. ¿Cómo, cómo, cómo es que se inicia? Fíjate que esa es una pregunta bien interesante porque Pierre Bourdieu y Passerón discuten un poco esto en el oficio del sociólogo y da la impresión de que es como algo pues casi metafísico, ¿no? De que te llega la iluminación y emerge la sociología, ¿no? Emerge el objeto de investigación. Y, y yo te puedo decir más en una práctica etnográfica, más cercano a lo socioantropológico, que es una práctica que viene unido con la vivencia personal, con la vivencia de la ciudad, ¿no? La experiencia urbana, diría Angela Giglia, antropóloga de la UAM, porque justo gobernar bajo la ciudad, que es un estudio etnográfico sobre la gobernanza del comercio popular en el metro, es la tesis de doctorado, relata mucho pues la vivencia que yo he tenido como usuario en el metro y cómo justo esta vivencia, estar 3, 4 horas en el metro y a la par de estar en el metro, miren, eso era muy curioso porque iba leyendo en el metro, no sé, textos de Simmel, de Bourdieu, de quien se imagine, y de pronto alzas la vista y ves fenómenos sociales, ¿no? Era como un pequeño laboratorio, cada vagón era un laboratorio de observación, ¿no? Y, esta tesis lo que relata justo es una parte de lo que bien mencionabas de las interacciones o de la ciudad debajo de la ciudad, que es como una metáfora más poética, más antropológica inclusive. Y acá lo que me encargo yo de discernir es los vínculos que existen entre vendedores, líderes, empresas, autoridades, policías,
Y cómo ese entramado tan complejo es lo que te permite entender cómo una práctica que está prohibida de realizarse en el metro, que es el comercio en los vagones, se sigue realizando día con día. Más de 50 años, Entonces, ¿no? más de 50 años tiene y seguirá teniendo, ¿no? Eso, o sea, independientemente de que hoy día el gobierno busca reforzar los marcos jurídicos y la presencia policíaca, pues justo estas balanzas del poder que hay entre comerciantes y líderes y autoridades, pues equilibran, ¿no? Entonces, es muy interesante porque yo inicio ese estudio jugando con la metáfora del leviatán urbano de Diane Davis. Y es mostrar cómo hay otro tipo de leviatán que se construye a partir de estas relaciones entre lo popular y las autoridades. O sea, digamos que tu vivencia en el metro, pero no solamente tu vivencia cotidiana, sino también quiero pensar que tu propia vivencia teórica a la hora de ir leyendo, te permite como irte cuestionando lo que vas viendo, construyendo preguntas pertinentes, digamos, de análisis social, eh, eh, lo que te está, lo que estás, lo que te está rodeando. Es decir, la construcción del objeto es subjetivo completamente. A partir de la subjetividad nace, digamos, la posibilidad de hacer un estudio o qué más, Eric. Sí, fíjate que esos aides es como la parte más, digámoslo así, rebelde, más en este sentido de una revolución paradigmática que viene, es heredada de todos estos giros sensoriales, giros interpretativos, giros emocionales, que le están diciendo al paradigma de la razón moderna que no todo es racional, que en este caso el sujeto o la subjetividad importa en la construcción del objeto de estudio. Sí, Porque, fíjate, no solo es haber vivido en el metro, es haber crecido alrededor de barrios populares. Y digo, tienes tu casa aquí, todos y todas tienen su casa aquí, a un lado de la Guamas Capotzalco. ok. No donde está la frontera, es de este lado donde está la Bimbo, se le conoce. Y, y está rodeado de todos los barrios de San Andrés, San Pablo incluso, ¿no? Y en el sur yo tengo mi casa en Santo Domingo de Pedregal, ¿no? Es otro gran barrio popular. Y si a eso le sumamos la práctica de la capoeira, es decir, es pensar a la persona que investiga en toda la complejidad de su subjetividad, ¿no? En todos los círculos sociales que lo componen y cómo esas particularidades influyen bastante en la manera en cómo se construye el objeto de investigación, claro, pero también en la manera en cómo interpretas diferentes espacios o esferas del mismo fenómeno de investigación, ¿no? Entonces, y eso viene por un consejo que me dio Verónica Crosa, quien fue mi directora de tesis, porque justo yo estaba como muy, digámoslo así, muy presionado, muy nervioso, porque decía, bueno, tengo que entrar a ser vagonero, les digo, es una etnografía, entonces uno tiene que imitar el personaje del vagonero, aprender a ser vagonero. Sí, observación participante, digamos. Sí, sí, exacto. Y dije, bueno, es que no quiero convertirme en un vagonero, ¿no? Yo no quiero dejar de hacer todas las cosas que hago. Y lo que Verónica Crosa me dijo es que no, todo lo que haces, esa es la riqueza que puede aportar tu investigación. Entonces, entendí un poco esto que ella también me transmitió a partir de todo un conjunto de lecturas de la geografía radical feminista que hablan justo de la multiposicionalidad en la investigación, ¿no? O sea, cómo tener una influencia política o académica o cómo el tono de tu piel o no sé si tienes algún padecimiento visual, es algo que he hecho en otra investigación, Sí. te ayuda e influye en la construcción del objeto de estudio. A reconocerte como una persona de carne y hueso, con tus experiencias biográficas, con tu sociabilidad, en vez de ocultarte, como a veces te dice el paradigma de la investigación racional, ¿no? Un poco a lo Weber, alejar las pasiones,
separar lo político de lo científico. Entonces, acá la propuesta es esa, ¿no? Es realmente vivir la investigación, hacer la investigación parte de tu vida, no Sí. separarla de una manera artificial. Regresando un poco tenía yo otra comentario, pues, desde hace rato. Y regresando al asunto de las metáforas, qué interesante es cómo vas construyendo la investigación en movimiento. Es decir, el metro nunca para, cabrón, ¿no? Ujú. Entonces vas leyendo, vas viendo, pero tú te subes en refinería, ¿no? Y terminas ¿cómo se llama? Del otro lado, pues, en Polanco, En, en ¿no? Polanco. Terminas en Polanco y vas construyendo en movimiento tu pensamiento, digamos, tu objeto de estudio, ¿no? Tu construcción mental de lo que es lo que quieres estudiar, vas reflexionando siempre, 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 siempre en movimiento. Y terminas en otro lugar donde tú ya no eres. Pero, o donde ya no iniciaste, pues, donde ya no iniciaste ya no eres ese mismo Eric, ¿no? Uh-huh. Terminas en Polanco siendo otro Eric, lleno de todas estas cosas que vas absorbiendo en el transcurso del recorrido. Pero yo quisiera, Eric, que nos aclararas dos cosas para la gente que se está iniciando en estos terrenos de la práctica del estudio de lo social. Lo primero, se me fue ahorita, pues, por estar tratando de pensar esta En el metáfora. movimiento de tu pensamiento se Sí, perdió. cabrón. El Leviatán. Uh-huh. Que nos expliques esto de Leviatán. Y esto último que te dijo tu asesora, que me parece muy bonito, Count, en términos de clarificar, digamos, lo que es la investigación. Me parece muy padre, pues, de esto que te recomendó ella. ¿Por qué no nos explicas con manzanas y peras, pues, qué es esto del Leviatán urbano, pues? No me acuerdo cómo lo dijiste. Sí, sí, sí. Pues mira, en realidad vamos a comenzar por el Leviatán urbano de Diane Davis, Sí. que es esta gran historiadora urbana. Y es justo, o sea, fíjate la profundidad de la metáfora, porque es un estudio que ella realiza, un estudio histórico, eh, a partir de la construcción del metro. Es decir, de cómo había dos grupos, dos élites. Por un lado estaba Uruchurtu defendiendo al pulpo camionero y diciendo que el metro no era necesario. Y por el otro lado estaba toda la élite pues, del gobierno, pero también de las empresas francesas, que estaban promoviendo el metro justo como un avatar del desarrollo de la modernidad. Entonces, Diane Davis relata cómo la lucha entre esas dos élites es parte de ese leviatán, ¿no? Cómo hay empresas internacionales, cómo hay dentro de la misma autoridad diferentes grupos que no necesariamente están de acuerdo. Y pues bueno, como al final acaba triunfando el leviatán urbano constituido en el metro, ¿no? Y al Sí. final de cuentas, eso fue en 1967 cuando se hace el decreto y en 1969 cuando se inaugura el metro, ya cuando Uruchurtu no está en la regencia del Distrito Federal, el famoso regente de hierro. Ok, pero ¿por qué le llaman Leviatán? O sea, a lo mejor la gente no sabe de dónde Sí, viene esta idea de Leviatán, cabrón. O sea, es como por eso te decía, como con manzanas, ¿no? El pues bueno, ABC. ¿Qué significa Leviatán? ¿De dónde viene? ¿Por qué no tenemos que entenderlo como el Leviatán? pues bueno, el leviatán en primera instancia es una metáfora bíblica, ¿no? Ok, Es este monstruo bíblico perfecto. que emerge, ¿no? Eh, que es como el gran poder. Después es la metáfora que va a retomar Thomas Hobbes, ¿no? De cómo el Estado se constituye en ese gran leviatán que conjunta el poder religioso con el poder de la guerra. Y de hecho, si ustedes pueden buscar en Google la imagen del leviatán de Thomas Hobbes, es muy interesante porque el cuerpo del leviatán, del rey, del gobernante, está constituido por la población y detrás tiene todo el territorio que gobierna, ¿no? Entonces, es la gran metáfora del Estado. Entonces, lo que hace Diane Davis es, digámoslo así, como estudiar en un caso particular
cómo se conforma ese poder estatal en la ciudad a partir del caso del metro. Ok. Y lo que yo hago en Gobernar bajo la ciudad es retomar esa metáfora, pero decir que también ese poder estatal o ese poder urbano está constituido por los grupos populares y por todo este serio, todas estas relaciones de poder bueno, hay toda una teoría de la informalidad con la cual también debato y no estoy de acuerdo, porque más bien lo popular tiene forma y también le da forma a la ciudad. Y el caso del metro es como muy paradigmático, ¿no? Que ya Monsiváis nos lo viene anunciando en los rituales del caos, en la hora de Robinson Crusoe, ¿no? Cómo se constituye el metro a partir del apretujón, como tú decías, de toda la gente que se va subiendo en diferentes estaciones, ¿no? Que no Ujú. es lo mismo subirte en la Merced o en Candelaria. Hay un tipo particular de población que utiliza las estaciones, Sí. a bajarte en Polanco o en CU, ¿no? Que es como la estación universitaria. Y allí en el metro es como vemos pues todas las ciudades que coexisten dentro de un vagón. Los olores, cabrón, ¿no? O sea, Los pasas olores, por la Merced, siempre huele como a cebolla, verduras, ¿no? la Y, carne. y hay estaciones efectivamente que tienen que ver con, digamos, con olores y con sabores, pues, de la gente que la habita de manera transitoria. Pero efectivamente, entonces el Leviatán es ese monstruo que está abajo, donde las complicidades de lo popular con lo que está arriba, digamos, con el poder, también eh, tienen tentáculos de poder abajo, ¿no, Eric? Por eso es la figura de Leviatán, ¿no? Porque es un monstruo con cientos de tentáculos, el poder con cientos de tentáculos arriba y abajo. Y que se mezcla lo popular, que aparentemente eh, no tiene poder, digamos, me da la impresión que la gente puede pensar, no, lo popular no tiene posibilidad de tomar decisiones en cuestiones de lo urbano, pero lo que tú encuentras es que sí hay ciertas redes de complicidad que le permiten tener poder a lo popular en el metro, ¿no? Sí, claro. Es que esta cuestión del poder, eso es como muy Michel Foucault y muy Norbert Elias también. El poder es situacional, es como una balanza, es un balance siempre cambiante de poderes, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo muy interesante que a mí me gusta de la tesis, que es cuando empiezo a narrar cómo los representantes, los dirigentes de ciertas agrupaciones de vagoneros y vagoneras comienzan a entender el derecho. Y entonces, a partir de que empiezan a estudiar y a entender el derecho, cuando los llevan remitidos a los juzgados cívicos, pues empiezan a exigir sus derechos, ¿no? Empiezan a decir, oye, bueno, es que aquí, bueno, está bien, la ley de cultura cívica dice que yo no puedo impedir el paso de las personas, pero pues yo no estoy impidiendo el paso de las personas, porque yo como vagonero voy conforme al movimiento del metro, ¿no? Del tren. O te dicen, es que no, yo no estoy cruzando un espacio indebido. Porque la ley, fíjense, la ley a final de cuentas es una interpretación, es hermenéutica, ¿no? Y no hay un artículo así en la ley de cultura cívica, que es lo que utilizan para sancionar el comercio popular en el metro, que diga tal cual la fracción, por vender en el metro, tanta multa, ¿no? No sé. Entonces, todo es una interpretación del policía, del juez, del propio vendedor, la vendedora. Y es muy interesante cómo el derecho comienza a darle forma a las relaciones, ¿no? Entonces, no es de que la gente popular, porque no tenga estudios o tenga una baja cualificación de estudios, no tenga una cultura, no tenga un pensamiento político, como tú dices. De hecho, se generan estrategias, ellos mismos en su creatividad comercial, como es el verbo, que es este pregón que tienen para anunciar cada producto, Uh -huh. esta creatividad que tienen para desenvolver su cuerpo en el vagón, pues también lo tienen para tener una interpretación jurídica y con eso generar negociaciones, acuerdos con el gobierno de tolerancia, de intentos de regulación que les permitan, dicen ellos, darles un mejoralito. Un mejoralito es que les den 100 despensas, que les den espacios de trabajo, pero no solucionan el problema de la desigualdad que está de fondo, ¿no?
la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades para desarrollar capacidades, todo Sí. este tipo de cuestiones. Y bueno, me imagino que, bueno, estamos ya regresando A la estación. a la estación, cabrón, y estábamos en que íbamos a platicar sobre la construcción de los objetos. Es decir, regresando a la construcción de los objetos, lo que te decía de tu asesora, eh, lo que nos comentas es, no hay que desprenderse de lo que uno es, ¿no? Ujú, Para ujú. poder investigar. Eh, Platícanos más de esto, pues, ¿cómo uno le hace para no desprenderse de lo que es? Para lo que yo traigo encima, ponerlo como parte de la investigación. Pues miren, fíjense que en realidad es todo un proceso de desaprender ciertas cosas que, al menos yo en la licenciatura, aprendí, ¿no? Que yo recuerdo cuando era joven, digo, sigo siendo joven, pero ya sabes, uno va en el recorrido de las estaciones de la edad, No, ya yo va creo que, yo creo para que Valbuena, para Pantitlán. lo más positivista de la vida, siempre he pensado, más bien de la educación, me parece que es la secundaria, cabrón. Porque es ahí el método científico, ¿no? De observación, experimentación. Ahí fue donde yo me hice como más positivista, cabrón, ¿no? Este, ahí me parece que es donde uno aprende el método científico, no tanto en la universidad. Creo que ahí es donde uno se forma, pues, pero bueno, ahí es, por eso es cuando uno es muy joven, cuando se vuelve aparentemente científico. Bueno, si se llega a terminar la secundaria puede ser, Said, porque también en la secundaria uno puede formar otras trayectorias de vida, puede volverse papá, mamá, No, pero si llegas a la estar universidad, con la banda. necesariamente terminaste la secu, solo que Sí, hayas terminado la secu de manera alternativa, cabrón, ¿no? Pero sí. bueno, este, estábamos en este rollo de que es muy bonita tu frase, ¿eh? Desaprender. Aprendes a desaprender, ¿no? Sí, porque voy a hablar de la sociología porque al final de cuentas es mi área, pero me parece que funciona mucho en todas las ciencias sociales y las ciencias en general por este paradigma moderno, ¿no? Este paradigma racional, científico. Y pues nada, yo cuando en la preparatoria, porque antes de saber que yo estaba desahuciado académicamente, yo ya no sabía qué hacer con mi vida, nada más iba a la preparatoria a leer cuentos y no entraba a clases ni nada. Hasta que conozco la sociología en el último año y pues fue como un encuentro con la inspiración, ¿no? Gracias a Felipe García Vargas de ahí de Preparatoria 9, profesor de sociología. Y, y a partir de eso yo dije, bueno, yo quiero ser sociólogo, esa es mi vocación. Y entonces, cuando llego a entrar a la licenciatura en CEU, porque fíjense, vivo en Azcapotzalco y me fui a estudiar hasta CEU, y eso explica los 3, 4 horas en el metro, eso explica la vivencia en el metro y aprender a leer los autores en el metro, en los vagones, y y pues nada, o sea, yo quería ser sociólogo y leía solo sociología y pura sociología y metodología y tal. Y de pronto, bueno, va a la licenciatura, la termino, entro a la maestría en Colegio de México y bien, hice una tesis que me gustó mucho, que es igual sobre las personas con discapacidad visual que trabajan en el metro, ¿no? Es igual, es lo mismo del comercio popular, una de las poblaciones son personas con discapacidad visual. Y bueno, pues fue un estudio que me permitió tener la tesis, pero cuando yo llego a preparar el doctorado, yo como que empiezo a sentir que hay algo como de alguna manera muerto o artificial en mis trabajos, ¿no? Inclusive yo me daba cuenta en la misma narración, en la misma forma en la cual yo escribía mis textos, mis artículos, mis tesis. Yo le decía a Verónica Crosa, quien fue mi directora de tesis del doctorado, que yo quería escribir con sangre. Cuando digo escribir con sangre, es escribir con esa vitalidad, con esa vida, con una narrativa que tiene mucho la etnografía, ¿no? Estoy pensando en Louis Bacant y este libro fabuloso Entre las cuerdas, o en Nigel Barclay, en Sí. esto del antropólogo inocente, ¿no? Y él leía mucha etnografía, mucha antropología y dije, bueno, es que me parece que la sociología tiene mucho que aprender de esa narrativa científico-literaria
y con pasión. Quizá esto de Exacto. escribir con sangre es como pasión, ¿no? Ujú. Tinta sangre del corazón, diría, si mal no recuerdo, ay, güey, se me fue el nombre de este poeta mexicano, José Alfredo, cabrón, si mal no me equivoco, es José Alfredo el que dice con tinta sangre del corazón. Sí, porque es una canción. Sí, sí, es una canción, ¿no? Sí, Pero sí, no sé sí, si sí. sea de José Alfredo. Es escribir con pasión, cabrón, ¿no? Que efectivamente te lo da la vivencia. Lo que estoy entendiendo es que la vivencia que te da el trabajo de campo, el elemento etnográfico, te permite escribir con esta pasión, cabrón, de ver las cosas, de sentir las cosas. De Que vivirlas, ¿no? la sociología siempre es como más Ujú. exquisita, de lejitos, ¿no? Y eso hace que no sueltes la pluma de una manera pasional, como si digamos, para que se entienda, para lo que yo entiendo es, no es lo mismo escribir sobre las cantinas, ¿no? Que estar borracho en una cantina frente a un cantinero, cabrón, y después ir a escribir sobre el desamor y sobre lo que te platicó el cantinero y sobre lo que platicaste en la Ujú, cantina. ujú, El ujú. olor de la pinche cantina, ¿no? Sí, sí. El, el, el migitorio con hielos, ¿no? No es lo mismo describir esto con desgarrando desgarradamente, que pues decir sí, cómo es una cantina. Que Ujú, también es un lugar de mucha, me vino a la mente pues porque también es un lugar de mucha interacción social como es el propio metro. Pero perdón por la interrupción, Eric. ujú. Regresamos. Entonces, querías tú escribir con sangre, cabrón. Sí, sí, no, y es que no, está perfecta la interrupción, Sai, porque digo, esa es la conversación, y ese es el complemento, porque justo viene al clavo con otra gran influencia en mi formación científica como investigador, que es Greg Mills, y este famoso libro de la imaginación sociológica, pero también su otro libro de cartas y escritos autobiográficos, que es justo donde Mills, pues es un compendio que hicieron sus hijas sobre las cartas con las cuales Mills se comunicaba con sus colegas o con un personaje imaginario que creó con Tovarich para escribir Escucha Yankee. Y entonces Mills era una persona que quería construir una escritura sociológica diferente. Él le llamaba poesía sociológica. Entonces, Mills, Howard Becker y este libro fabuloso de Manual de Escritura para Científicos Sociales, ¿no? Ajá. Son influencias que me van permitiendo decirle a Verónica, oye, Verónica, yo quiero escribir de esta manera, yo quiero hacer esto. Y Verónica es una mujer hermosa, inteligente, súper comprensiva. Y me dijo, pues mira, está bien, me gusta tu propuesta, me interesa, me apasiona, pero te va a costar trabajo y puede ser que no te salga la primera, entonces no te decepciones. Y me mandó un libro que se llama The Invisible Heart, El Corazón Invisible, de Nancy Folbre, y me dice, mira, a lo mejor lo que quieres hacer es como lo que ella hizo. No es tu tema, porque ella estudia la economía de cuidados, pero lo que hace esta autora es vincular ese tema de investigación con la vivencia que ella había tenido en el cuidado de sus padres. Y entonces empieza a tejer una especie de novela científica o novela de investigación que me inspira como a intentar a replicar eso, ¿no? Como un diario de campo, digamos. No, no, es que, ¿sabes qué? Más bien es como entretejer diferentes materiales de investigación. O Porque sea, claro que hay ¿qué te diarios de refieres? campo. Como a jalar de distintas fuentes. Sí, mira, por ejemplo, hay una parte de la tesis donde nombro a Chava Flores, ¿no? Ok. Con esta famosa canción del metro, ¿no? Y lo Ujú. mezclas con un verbo de uno de los vendedores. Un verbo es esto, ya saben, de buenas tardes, damita, caballero, en esta ocasión le traigo a la venta. Y Sí. en cómo van construyendo los verbos y en el significado por ejemplo, lo que tú decías de la pulquería. Gran parte de los diarios de investigación de esta investigación, de esta tesis, los hice mientras caminaba con ellos en los vagones y en los andenes esperábamos el siguiente tren, ¿no? O cuando íbamos rumbo a las negociaciones con autoridades de gobierno. Entonces, sí, claro, escribir con sangre es escribir sobre la vivencia de la investigación, pero ¿cómo vas
¿sabes? Saben, es como ser un alquimista, por decirlo de alguna manera. Estás en un caldero y, bueno, tienes esta poesía, tienes esta narración, tienes este marco teórico, pues empiezas a experimentar con las palabras, ¿no? Empiezas a construir, o por ejemplo, con las leyes, ¿no? Los artículos, eso es muy rico porque tratas de quitarle esa prosa dura, engorrosa, confusa que tiene el derecho y metes la norma con algo que viviste en el juzgado cívico, ¿no? Cuando te llevaron detenido por vender sopa de letras. ¿No? ¿Cómo el policía te trata de extorsionar, ¿no? Eso. Y que también debe ser muy interesante, pues, todo hay un verbo por parte del policía, hay un verbo por parte del Ministerio Público, más bien no es el Ministerio Público, el juez cívico, Uh-huh. además del verbo que ya trae el vendedor y del propio, me refiero a esta metáfora de la narrativa Sí, con respecto al verbo y también de las personas, ¿no? Es decir, los usuarios también tienen una forma de hablar y de comunicarse, con gesticular. Hay demasiados, digamos, guiños y formas de interactuar eh, subterráneas, que afuera a lo mejor no se, lo interesante es que afuera a lo mejor no se van a entender, ¿no? Son exclusivas del metro, exclusivas del subterráneo, ¿no? Es muy padre, pues, este asunto de lo subterráneo, la idea de siempre de lo subterráneo, de lo que está abajo, ¿no? De lo socavado. Pero bueno, este, ¿qué más, Eric, de esta forma, cómo fuiste pensando tu objeto con tu libro del corazón invisible? fíjate que incluso de las cosas que aprendí fue justo ocupar diferentes narrativas o textos literarios, ¿no? Por ejemplo, yo leo muchos cómics. Hoy en día compro más cómics que libros. Y ahí, por ejemplo, vas estimulando la imaginación, ¿no? Hay por ejemplo, historias de Batman, depende, ya sabes, el escritor que esté escribiendo la historieta, pero que hacen guiños a la ciudad o encuentras en José Saramago, Ensayo de la ceguera, encuentras como guiños en el metro, en Marc Auger y su antropología del metro, que no me gusta mucho, pero te da a reflexionar, ¿no? En este Italo Calvino. Entonces, Ujú. claro, como aprender a encontrar en los poemas, en la literatura, en los textos históricos, ¿no? Como ciertos guiños al metro y empezar a mezclar todo eso, empezar como a construir tu propio estilo narrativo, que sin perder el rigor científico, porque esto es importante, ¿no? A lo mejor la gente que tú dices que va iniciándose en la investigación, pues me malentiende y va a querer decir, pues entonces solo hay que leer poesía, que a veces es lo que se acaba sucediendo, ¿no? Por eso luego no terminan las carreras, porque terminan seducidos por el pulque y otras poesías, otras novelas. Y acá no, acá, vaya, les repito, toda la licenciatura fue una lectura constante de teorías, de marcos teóricos, de marcos metodológicos, y más bien el reto es cómo construyes una narrativa que no sea laxa en cuanto a términos de los métodos de investigación que ocupaste, de las teorías, en la manera en cómo las vinculas. Y eso es algo que Nancy Forbre hace mucho en este libro, ¿no? Ok. Entonces, eso yo creo que es también uno de los grandes retos y de las cosas que más me gustan del trabajo, que según, según mis revisores, según la gente que aprobó el examen, pues se logra tener ese equilibrio, que era algo que a mí me preocupaba. Fíjate que hace poco tuvimos una bitácora, bueno, hay una bitácora que hice con Alejandro Payá sobre sociología y literatura. Y platicamos precisamente de esto, ¿no? De cómo usar la literatura y cómo no usar la literatura para la construcción del objeto, cómo sirve la literatura. Y platicamos lo clásico quizá, todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Berman, el uso que hace él de la literatura para analizar elementos sociológicos como es la modernidad de distintos tiempos, ¿no? En distintos estadios. Te escuchaba y me acordaba
esta charla, pues, que ya tuvimos sobre la construcción de, más bien sobre la relación sociología y literatura. Para concluir esta cápsula, Eric, ¿qué aconsejarías? Porque que se entienda, desaprender lo aprendido no significa que no vas a aprender, es decir, que vas a ser pues, un vagaldrabas del pensamiento, cabrón, ¿no? Sino que es otra forma de conocer, ¿no? Desaprender es otra forma de conocer. Sin vulgarizar esta forma de desaprender, ¿cuáles son los 3 o 4 pasos que tiene que uno que hacer? ¿Cómo le hace uno para poder aprender de otra forma? No de la forma básica, no de la forma tradicional, de la forma que yo te decía hace rato, observación, ya se me olvidaron los pinches pasos del método Aunque científico, bueno, ya lo desaprendiste. ya lo desaprendí. ¿Cómo le hacemos? Fíjate que, no sé, si me extiendo o me voy por otras estaciones y tomo ahí un transbordo, me avisan, ¿no? Si me desvío de la ruta. Tururú. Pero sí, para mí la parte clave se llama imaginación. Eh, yo realmente, se los confieso, yo no recuerdo una clase en todo digo, desde primaria hasta doctorado, que te enseñe o que te ayude a cultivar tu propia imaginación. Creo que más bien es un poco el proceso que tú dices, te van normalizando, te están queriendo hacer un sujeto racional y te matan la parte de la imaginación. Entonces, para mí la imaginación es bien, bien, bien importante, ¿no? Yo no quiero menoscabar a la teoría ni a la metodología, pero la imaginación tiene que tener un peso muy importante en la construcción del objeto de estudio, en la forma en cómo pensamos la sociedad. Porque si no tenemos este componente de imaginación, los marcos teóricos nos sirven como recipientes cuadrados, cuando en realidad son formas de interpretar, son propuestas de interpretación. No. Entonces, lo que te ayuda a hacer esa conexión es la imaginación. Pero ¿cómo la imaginación? Si puedes extenderte un poco más, porque si yo lo entiendo, ¿no? Uh-huh. El marco teórico no es tan marco, ¿no? No es debe ser más flexible y poder estirarlo es como una especie de saco, ¿no? Que lo Uh-huh. tenemos que ajustar el marco teórico, eso me queda claro. No sé si a la gente que nos escucha le queda claro qué es la imaginación sociológica y cómo utilizar la imaginación para poder ampliar la teoría. Yo siempre he dicho que la construcción del objeto tiene que ver más bien, o podemos entenderla como cuando nos relacionamos con una pareja, la conocemos, entonces sabemos qué ocupa ella, qué detallito tenemos que darle, qué, cómo tocarla para poder generar una reacción. Y eso es más o menos lo que hacemos con el objeto. Conocemos también nuestro objeto, o debemos de conocer también nuestro objeto, que necesitamos saber qué teoría, qué método, qué técnica nuestro objeto nos va a permitir, eh, no sé, perdón por la metáfora, pero para que nos afloje, ¿no? Para Es, que nos ame, para que para nos que nos ame. haga caso. Eres tú más poeta que yo, para que nos haga caso, ¿no? Debemos de conocerlo también y tener una buena comunicación con el objeto de tal manera que nos ame, ¿no? Pero Efectivamente. fíjate ahí, Said, a mí me parece, y hablando de esta idea de desaprender, esta diferenciación sujeto-objeto, si estamos hablando que el proceso epistemológico comienza desde la persona misma, ¿Ok? eh, me parece que la primera comunicación es con uno. Y eso también aplica para las cuestiones amorosas, ¿no? Si tú no tienes una buena relación contigo mismo, pues difícilmente vas a generar un puente hermenéutico con la otra persona. Claro. Y creo que aquí viene el punto con la imaginación, que es no rechazar la experiencia propia, no rechazar la vivencia, porque es lo primero que te buscan como cancelar, la subjetividad, ¿no? Que es el método científico, es un método objetivo, racional, veraz, fundado en ciertos métodos que comprueban que los fenómenos existen o que los objetos se comportan de esa manera.
Pero cuando tú le metes el componente subjetivo, es decir, el fenómeno de la discriminación lo va a vivir diferente y lo va a analizar diferente una persona afro a una persona que a lo mejor no es afro, ¿no? O que, Puede ser, sí, tiene otra perspectiva, ¿no? No voy a decir cuál es más válida que la otra, claro, pero es otra perspectiva. O, o por ejemplo, una persona con ceguera de nacimiento va a percibir la ciudad de una manera distinta a una persona que afortunadamente o desafortunadamente no ha padecido esta situación de vida. Entonces, creo que el punto es reconocer esa heterogeneidad de vivencias y de formas de construir el objeto de estudio. O sea, a donde quiero llegar es de que me parece que la objetividad científica, como se plantea de manera clásica, no tiene que ver con neutralizar los valores. Por el contrario, tiene que ver con una cuestión de hacerlos, de mostrarlos, de ser sincero con uno mismo y decir, bueno, esta perspectiva es feminista, que eso lo hace mucho el feminismo, ¿no? Lo situar. Es decir, soy feminista, soy una persona afro, a lo mejor soy una persona con otras preferencias sexuales, y a partir de eso estoy investigando o estoy construyendo este fenómeno de la siguiente manera. desde donde estoy parado, desde donde estoy parada, Exacto. así se El mundo construye. se ve así, claro. Oye, y bueno, sin parecer como testigo de Jehová teórico, pero si mal no recuerdo, en la página tal, dice Durkheim que la primera regla del método sociológico es considerar a los hechos sociales como cosas. Esto significa, me da la impresión, que es desprenderse de todo esto que hemos venido platicando, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Ya me piqué. Y vamos a alargar esta cápsula. Espero que la gente no le parezca No se aburrida aburra. y diga, no, pues voy a seguirle, cabrón, ¿no? Órale. Póngale pausa, regresen 5 minutos, échense un Un refresquito. café, vayan al baño, vayan por un pulque, lo que Sí, se les antoje para estimular la imaginación. y regresan, y esta es la segunda parte de la cápsula. Este, ¿Cómo ha evolucionado la ciencia a partir de este elemento tan, pues no sé si sea radical o cómo llamarlo, Eric, de los hechos sociales hay que considerarlos como cosas, ¿no? Que es, pues, digamos, una forma, una primera forma de pensar a construir un método sociológico. Me refiero a sociológico en el concepto amplio de la palabra, es para antropología, para todo lo social, todo lo que estudia lo social, ¿no? Pero bueno, Durkheim dice esto. ¿Cómo llegamos a, en lo social, en el estudio de lo social, cómo llegamos a desprendernos de este elemento tan duro que puede ser considerar los hechos sociales como cosas? Si los hechos sociales parten de ideas, ¿no? Son ideas que tiene la gente, pues, de haceres, diría el propio Durkheim, ¿no? Es decir, lo que uno está observando es cómo la gente se hace una idea de la realidad, de su relación con los otros, de lo que es el poder. No son cosas objetivas, Eric, no son cosas tangibles. Y dice Durkheim, señores, como no son tangibles, hay que considerarlos y hay que traerlos y hacerlos cosas, ¿no? ¿A partir de qué? Yo creo que lo que dice Durkheim, pues es a partir de conceptos, es como los hacemos cosas. Es decir, a esto lo llamamos poder, a esto lo llamamos género, a esto lo llamamos subjetividad. Y ese concepto me va a permitir como desmembrarlo y poder analizarlo con otros elementos, que es más o menos lo que pasa en las intersecciones en el metro, ¿no? Se va el poder con el género, el poder con la subjetividad, el poder con esto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, este, eh, ir construyendo los objetos. Yo no sé si hay, de entrada, yo no sé si hay una evolución o una transformación de esta idea primaria o primogénita de la sociología con Durkheim, o ya no, o sigue siendo válida. Mira, hay una cuestión aquí que tiene que ver con esto que comentaba sobre los giros, ¿no? Yo creo bueno, el giro emocional, ya sabes, el giro subjetivo, el giro corporal, el giro de las emociones, es decir, todas estas rebeliones que hay en contra de la razón,
que se vienen gestando, pues ya desde los 80 se empieza a ver como estas, inclusive tal vez desde antes, de finales de los 70, a cuestionarle este paradigma racional, este paradigma objetivo en la sociología y en las ciencias sociales. Parece que hay otro giro que podríamos identificar que es un giro epistemológico. Y me parece que tiene que ver con algo que José Luis Lezama acaba de sacar un libro bien interesante que se llama La naturaleza ante la tríada divina. Y lo que hace José Luis Lezama es preguntar por qué los clásicos Durkheim, Weber y Marx no pensaron la naturaleza. Y bueno, es un texto muy interesante. Estamos teniendo un curso, de hecho, con el doctor Lezama sobre eso. Pero es interesante porque en la negación de la naturaleza no solo es la negación objetiva de la naturaleza, el bosque, el río, la Gaia, como le quieran llamar, sino que tiene que ver con la negación propia de la naturaleza interna, diría José Luis Lezama. Y estas son las emociones, los sentimientos, todo lo que constituye lo subjetivo. Mi conciencia. Tu conciencia incluso, ¿no? Y allí, por ejemplo, creo que tendríamos que entender el contexto sociohistórico en el cual se constituye la ciencia moderna, la ciencia sociológica. Una necesidad de orden social, una necesidad de desprenderse de la teología y de todas estas formas feudales de conocimiento, el liberalismo en la vida de las personas, la forma en la cual la razón va a conquistar a la naturaleza y a la propia naturaleza humana, ¿no? El control emocional. Pero si lo vemos hoy en día en un contexto pandémico en el cual pues se está poniendo muy en crítica el modelo capitalista, el modelo racional, el modelo moderno, la forma de relacionarnos con la naturaleza, pues también me parece que eso, como en tiempos de Durkheim, en tiempos de los clásicos, pues eso tiene que impactar la forma en cómo nosotros conocemos como personas que hacemos investigación social. Y aquí me gustaría recalcar que si bien puede ser cierto que los hechos sociales son como cosas, es decir, analicemos esa frase, eso quiere decir que existen más allá de la vivencia de la persona, o sea, son objetivos, uno los puede observar e influyen en la vida de las personas. Pero en términos metodológicos y epistemológicos, tendríamos que reconocer que como investigadores e investigadoras, nosotros somos quienes construimos el objeto. O sea, no podemos hacer una reificación de que los objetos, ¿me explico? O sea, el ser humano, en este caso, la persona que investiga, se tiene que reconocer como el creador de ese objeto de investigación, de esa perspectiva. Y en vez de escudarse no tengo nada en contra de los cuantitativos, ¿no? Pero en vez de escudarse de que, no, pues es que la tendencia o la curva nos está indicando esto, en vez de decir que son los instrumentos neutros de la ciencia los que te están dando el componente de verdad. Es decir, bueno, pero es que para construir esta estadística o esta curva, pues mis valores influyeron de esta manera. Ponderé la pobreza de esta forma, la construí así. O sea, es más bien revelar lo humano en la ciencia, ¿no? Y allí voy a... A ver, perdón, ahorita sigues, para como hacer una pausa y tratar de ver si estamos en la entendiendo. misma línea. Lo que hay que entender es el objeto, ese que es una cosa, forma parte de la naturaleza que me rodea, junto con lo que yo soy. Y yo lo construí a partir de lo que yo soy, ¿no? Es decir, como decías hace rato, un afroamericano no va a ver de una forma el objeto, lo va a ver de una forma, como lo va a ver de otra forma Eric y lo va a ver de otra forma Said, ¿no? Por la propia naturaleza de los tres sujetos que están construyendo ese objeto que está ahí en el ambiente, cabrón. Y lo que hicieron estos tres sujetos nada más fue tomarlo, tocarlo de una forma que le dieron, más bien le dieron una forma a cada uno de ellos dependiendo de su propia historia y de su propia imaginación. Entonces, no es que Durkheim se haya equivocado al decir los hechos sociales son cosas. Sigue siendo pertinente esta idea de Durkheim porque efectivamente los hechos sociales están ahí, nos están rodeando como cosas, ¿no, Eric? ¿O estoy entendiendo mal o explícanos? No.
No, no, vaya, lo que quiero dar a entender es un poco eso, o sea, es decir, no podemos caer en el otro extremo de rechazar la razón, porque tenemos que reconocer que el ser humano, la naturaleza del ser humano se compone de cuestiones emocionales, sensoriales, racionales, vivenciales, y que ese componente heterogéneo influye en nuestro quehacer como científicos, científicas sociales, ¿no? O sea, no te puedes desprender de esa parte, ¿no? No es de que de 8 de la noche a 2 de la mañana, por decirte, un horario cualquiera, soy científico social. No, Sí, no, claro. no, no, todo lo que va cruzando en tu día a día, esto es más Norbert Elias, por ejemplo, eso un poquito más pegado a Norbert Elias en tiempos recientes, a Georg Simmel, y son ese tipo de cuestiones que a final de cuentas uno tiene que ser consciente de ellas como persona que investiga, tiene que saber cómo la vida, cómo el ecosistema te está influyendo. Es, es un poco esa vigilancia epistemológica, ¿sabes? Que hablaba Bourdieu y Passerón. Así Es es. saber desde dónde y cómo estoy conociendo el objeto de estudio. O sea, qué tanto influye que sea hombre o no, ¿no? En una construcción que a lo mejor no está visibilizando a la cuestión femenina o a la cuestión de otros géneros. Ahí lo que subrayaríamos es el asunto de la conciencia, pues, ¿no? Tener Sí, conciencia es lo que hay que destacar, digamos. Pero regresamos ahí donde te interrumpí, porque estaba bastante interesante tu explicación. sí, porque es algo que le comentaba a Olga Sabido en esta charla justo que he tenido con sus alumnos y alumnas, que va un poco en estos temas, y tiene que ver con una cuestión. He estado meditando mucho esta 11ª tesis de Feuerbach, ¿no? Los filósofos se han encargado de comprender el mundo y las necesidades de transformarlo, pero hay algo que he estado meditando porque no puedes transformar el mundo si no lo comprendes, Sí. porque generas imposiciones, generas alteraciones en la realidad que tal vez no estén acorde con la realidad de las personas a quienes van a afectar. Me refiero a un caso muy concreto que Howard Becker menciona en Los trucos del oficio, en cómo después de unas autoridades de Estados Unidos, después de leer Internados de Goffman, entienden claro, que la institución psiquiátrica está oprimiendo a las personas con problemas mentales y entonces hay que liberarlos. Y los liberan. Entonces generan otro problema social más grande. Entonces, a donde quiero llegar con esto es de que me parece que como científicos sociales, científicas sociales, un gran papel que podemos jugar, un papel político incluso, es el papel de la hermenéutica. Me parece que justo en estas interpretaciones heterogéneas que conviven sobre un fenómeno, nuestro papel puede ser justo el de mostrar esas otras realidades que tal vez ahí de Eric u otra persona no vio. Y a partir de esa hermenéutica intersubjetiva, construir un mundo que sea más justo, menos desigual, ¿me explico? Porque es como ayer hablaba con el grupo de Olga Sabido sobre un texto sobre la construcción social del espacio urbano de las personas con discapacidad visual. O sea, cómo una persona con ceguera construye el espacio urbano, cómo se mueve, cómo lo hace a partir de los sonidos, del olfato, del tacto extendido. Y ese texto me gusta mucho porque la idea justo es mostrarle a la gente que no padece de esta situación visual, pues justo cómo se puede construir la ciudad, el espacio urbano, desde otra perspectiva sensorial. Y que eso te ayude a ser más sensible a la vivencia de las personas con debilidad visual o ceguera. Entonces, si así nos vamos punto por punto, ¿no? La parte que decíamos del racismo y afrodescendencia, por ejemplo. Yo no sé cómo sientan ellos y las personas afrodescendientes, por ejemplo, la vivencia del racismo. No lo sé. Puedo tener una idea empática, a lo mejor, ¿no? Intersubjetiva. Pero escuchar los relatos de esa vivencia pues, puede ayudar a la sensibilización, ¿no? Puede ayudar a que seamos más, digamos así, más incluyentes en términos de la convivencia humana. O en el caso de los vagoneros y vagoneras, ¿no?
O sea, saber las historias de cómo es que están vendiendo en el metro y si bien es cierto que hay legislaciones que dicen que está prohibido el metro y a lo mejor puede ser incómodo para muchos usuarios e usuarias que están en el metro, pero bueno, entender qué es lo que los lleva a vender en el metro y a partir de eso construir políticas públicas de inclusión en un empleo digno que les permitan generar condiciones de bienestar, ¿no? Ok. Condiciones de inclusión. Es decir, un poco la labor del estudioso de lo social es traducir una realidad que aparentemente está, por lo cotidiano, está como opaca, es opaca para los demás, ¿no, Eric? Es decir, pues podemos escuchar o más bien oír la queja o cómo se siente un afrodescendiente, pero no lo escuchamos. La labor del sociólogo es traducir esto y decirle, señores, lo que está diciendo este canijo, lo que está oyendo este canijo, lo que está sintiendo este canijo es esto. Ojo, trabajemos sobre una sociedad más incluyente, una sociedad más permisiva, una sociedad, unas políticas públicas donde se reconozca a este tipo de sujetos, por lo que nos están diciendo es esto. La forma en que está actuando es un síntoma de que hay algo malo en este asunto, donde está incómodo, no algo malo, donde está incómodo o donde no es completamente cómodo para él la situación en la que vive. Más o menos lo que nos estás diciendo es esto, Eric. Sí, de alguna manera. Y aquí la inspiración que está detrás es Pierre Bourdieu y post-scriptum en La miseria del mundo, ¿no? Que justo más o menos habla de que si bien el sociólogo, la socióloga no va a solucionar el problema, Claro. sí es mostrar que el pesar que tienen las personas está condicionado por otras estructuras sociales que van más allá de su poder, ¿no? Y volvemos a lo mejor un poco al objetivo, ¿no? Pero dice Bourdieu párrafos antes de mencionar que más o menos les referí, no me lo sé de memoria, pero la idea, dice Bourdieu, es de que los aviones lograron despegar a partir de que se entendieron las leyes de la gravedad. Entonces dice que la ciencia social o el orden social puede ser reestructurado si entendemos las leyes, entre comillas, o las normas que hacen el comportamiento humano, ¿no? El comportamiento social. Okay. Y acá es un poco esto que te mencionaba, que les mencionaba de no es pelearse con Durkheim, ¿no? Es comprender que no solo es lo racional lo que nos constituye en la ciencia social. Me parece que también esto que tú decías, cómo no solo es demostrar que los fenómenos son de cierta manera o que el hecho social existe o se comporta, ¿no? Las reglas, las regularidades. Es también un ejercicio sensible de impactar en las emociones de la persona que te está leyendo. Porque podemos tener fotos, gráficas, Howard Becker ya lo diría, ¿no? Para hablar de la sociedad, la sociología no basta. Pero eminentemente nuestro máxima herramienta son las palabras. Entonces, tenemos que tejer esos puentes hermenéuticos, diría Mario Benedetti, ¿no? Construir con palabras un puente indestructible. Y ese puente indestructible es lo que, como tú bien lo mencionabas, como hermeneutas que somos, es llevarle el sentir, la vivencia de una persona hacia quien lo está leyendo, hacia quien puede tomar políticas públicas o puede tomar acciones de gobierno, ¿no? Creo que allí, en esa parte de la ciencia social, de la investigación, los antropólogos, las antropólogas, etnógrafos, etnógrafas, sociólogos, sociólogas y demás especies de la ciencia social, tenemos mucho que aportar, ¿no? En esta idea de la política de la hermenéutica. Fíjate que es muy interesante esto que comentas de la palabra, el uso de la palabra para aprender con H intermedia, para aprender sin H, ¿no? Es decir, a través de la palabra es la única forma en que aprendemos o desaprendemos, como platicábamos hace rato, pero también en cómo cogemos de la realidad y cómo la mostramos, ¿no? La realidad. Eh, Eric, de verdad que ha sido bastante interesante. Espero que te haya parecido también a ti
Muy bueno, te agradezco muchísimo pues esta participación en la bitácora antropológica porque más allá del tiempo que ya nos pasamos, ya creo que llevamos como una hora de plática, ha sido muy ilustrativo y espero que a la gente que nos escucha y que nos ve, los compañeros, les parezca también muy interesante y posteriormente podamos volver a platicar. Vamos a tener una plática posterior, sin duda, ahorita te comento pues cómo lo vamos a hacer, Ok. si quieres pues, ¿no? Pero, eh, ¿cómo cierras, Eric? ¿Cómo Uf, concluyes esta charla, pues? ¿Qué nos dirías como cierre? El tiempo que tú quieras, pues, pero ya. pues mira, yo quisiera, yo no soy un ser humano de mucha esperanza, no soy muy optimista a veces. Digo, diría Mills que es como el malestar de la persona que hace sociología, ¿no? Comprendes muchas cosas y puedes actuar sobre muy pocas. Pero, pero creo que en esta ocasión voy a ser rebelde contra mí mismo y pues dar un poco de esperanza principalmente a las y los estudiantes, ¿no? A la gente que va iniciando en esta carrera sociológica o de las ciencias sociales. Yo siento que la sociología va a ser muy necesaria en el presente y en el futuro inmediato, porque vamos a necesitar comprender muchas cosas de cómo se va a alterar el orden social, el orden mundial, después de que nos adaptemos a vivir en la pandemia. Creo que va a surgir, en términos de Norbert Elias, un cambio en el proceso civilizatorio, va a haber cambio en las conductas humanas, y que ahí vamos a necesitar muchos sociólogos y sociólogas con imaginación, con buenos fundamentos teóricos, con solidez metodológica, para poder entender el peso del mundo que se nos viene encima y no caer como en estos escenarios apocalípticos que nos seducen tanto en la ciencia ficción, que son tan atractivos, En los cómics, pero cabrón. en los cómics, exacto, pero que justo hay un poeta, hay un pensador que dice que, no recuerdo el nombre, entonces voy a omitir el nombre, pero que sí deberíamos de gastar más energías en pensar otro tipo de mundo que en imaginar en cómo vamos a destruir este mundo. Entonces, creo que allí la imaginación, eso, yo me voy a aferrar a la imaginación como me aferré al mástil y no caer en el canto de las sirenas. Y eso, ¿no? Imaginar, vivir la ciencia, vivir la investigación, escribir diarios, narrativas, confiar en la imaginación y en aquellas corazonadas que te dicen, allí hay un objeto de investigación, allá hay algo interesante que describir. Eso me gustaría decir. Fíjate que es muy, la verdad es muy sociológico, creo que es muy sociológico tu conclusión, porque es en parte utópica y en parte, es decir, utópica en el sentido de estar siempre buscando una sociedad ideal, una sociedad mejor, a la que no estar conforme con la sociedad que tenemos, ¿no? Que ese es uno de los principios o de los elementos fundadores de la sociología, ¿no? La utopía, o no estar conforme pues con lo que nos tocó vivir. Sí, Y eh, también muy sociológica en el sentido de que es precisamente por un contexto de mucha transformación en términos estructurales y de todo, pues, en las sociedades, que surge la sociología. Es decir, en esta transformación del mundo medieval al mundo moderno, en este proceso es donde surge la sociología. Y pareciera que lo que nos está llevando la pandemia es a otro tipo de sociedad, a otro estadio como aquel donde surgió la sociología. Y es justo donde necesitamos entonces replantearnos qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Ya tenemos elementos anteriores a esto, al surgimiento de la ciencia social, pues no había elementos, lo que había era un método para analizar la ciencia natural, muy de Darwin, pues muy de las ciencias naturales, y ahí se mete los interesados en querer hacer estudio social, se meten y retoman para poder hacer un estudio de lo social, ¿no? ¿Qué piensas, Eric? Ahora sí ya como, para cerrar, sí, cerramos contigo, cabrón, porque ya no quiero cerrar conmigo, no quiero terminar siendo, digamos, afear tu conclusión. no, para nada, no. Toda ciencia, todo conocimiento es colaborativo, entonces
Es el producto de una interacción, así es que, hombre. No, justo, a mí me parece, esto es la interpretación japonesa, me parece que del término crisis. Entonces la crisis tiene dos caras, ¿no? Y la cara buena es la oportunidad. Y me parece que, vaya, sé que no quiero minimizar las muertes y el contexto fuerte que hay de la contingencia del coronavirus y la contingencia económica que estamos viviendo muchas personas, O el dolor. pero lo que sí quiero recalcar es de que es eso, es una oportunidad para construir el modelo de sociedad humana, el modelo planetario, incluir a la naturaleza también, a la depredación de la naturaleza, e incluirla en otro proyecto de humanidad, ¿no? Creo que si empezamos a conceptualizar así las cosas y a no lamentarnos por lo que estamos perdiendo, al final de cuentas, creo que con la pandemia se pierden cosas que le duelen al capitalismo a veces, ¿no? Se pierde capacidad de consumo, de libertad de movilidad, de otras tantas cosas que obviamente impactan en la cuestión económica por cómo está el modelo, pero me parece que podemos ganar mucho en la reflexión interpersonal, en la valoración de las especies naturales, en la valoración de la comunicación humana, ¿no? En la distribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Esto que se viene hablando desde hace años de la acumulación del 1% de la riqueza en las élites, bueno, se tiene que intervenir para que no pueda ser de esa manera, ¿no? Los gobiernos, el gobierno global incluso, ¿no? Cómo se transforma el Estado a partir de una contingencia global y cómo van a actuar las naciones, que vimos que fracasaron, ¿no? Se cierran fronteras, pero cómo se actúa conforme a regiones estatales. Vienen cosas que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a imaginar otra sociedad, que sí, como lo mencionas, la idea es de que sea mejor, ¿no? Si no pensamos en que vamos a ser mejores que ayer, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces mejor que venga la extinción. Y yo con eso me quedaría quedar, ¿no? Okay. Con las fuerzas, con lo que tenemos que poner para construir una sociedad mejor, con la naturaleza, con los seres humanos, en los tiempos de la convivencia con la pandemia, porque no es pospandemia, la pandemia no se ha acabado, ¿no? Sí. Vamos a tener que aprender a vivir con ella. Ok. Bueno, Eric, muchas gracias. Estamos en comunicación y nos vemos pronto, pues, para seguir platicando. Gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad, Sai. Un saludo a todos y a todas. Dale, chao. Hasta luego.